Cordial saludo. Mi nombre es Juan Manuel de Ávila Sánchez. Soy estudiante de la tecnología radiología e imágenes diagnósticas. En el día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la anatomía del cuerpo humano, osteología. Voy a tratar el tema de la parte del cráneo, los huesos de la cara, la columna vertebral y cintura pélvica y la caja torácica. Primordialmente empezamos con que es la parte del cráneo, donde se forma los huesos que le da cubrimiento a la bóveda craneana, que están conformados por un hueso frontal, unos huesos parietales, también tenemos unos huesos temporales en la parte lateral, en la parte antero, en la parte posterior del cráneo tenemos el hueso occipital. La unión de estos huesos, que empieza en la unión del hueso frontal, se hace una unión con los huesos parietales, y esa unión tiene como nombre una sutura que se llama coronal. También en los dos huesos, en la unión de los dos huesos parietales, también se puede llamar una sutura sagital. También en la unión del hueso occipital y los dos huesos parietales, la sutura la podemos llamar una sutura lamboidea. En la parte de hablar ya de los huesos de la cara, también volvemos a nombrar el hueso de la parte frontal. También tenemos los huesos cigomáticos o malar. Tenemos los huesos nasales. En la parte siguiendo en la parte de los huesos nasales, también encontramos los huesos lagrimales. Seguido aquí en la parte inferior tenemos un hueso llamado hueso maxilar inferior. En la parte de la parte inferior también podemos llamar el hueso maxilar inferior o mandíbula, que hace una articulación con el hueso temporal del cráneo, y esa articulación tiene un nombre llamada temporomandibular. También en la parte interna encontramos en la parte interna de la nariz el bómer. En la parte también encontramos los palatinos, y esos serían los huesos de la parte de la cara. También podemos hablar de la parte ya enfocándonos en la parte del inferior del cuerpo, sería en la columna vertebral, que está compuesta por ciertas partes que son la columna cervical o la del cuello, la columna torácica o lumbar, y columna torácica o dorsal, y la columna lumbar, y seguido de la columna sacro y el coxis. Empezando a describir la columna cervical, podemos hablar de que está compuesta por 7 vértebras. Sus dos primeras vértebras están denominadas por ciertos nombres. La primera sería el atlas, la C1, y la C2 sería el asis. En la parte de la columna torácica está compuesta por 12 vértebras, y podemos decir o denominarlas en anatomía radiológica de T1 a T12.
Ya en la parte de la columna lumbar está compuesta por 5 vértebras lumbares, seguidas del sacro, que están unificadas 5 vértebras o solidificadas, son la columna del sacro, y las 4 vértebras del coxis. Seguidamente podemos hablar de la caja torácica, y que está articulada también con la columna torácica y el esternón, donde está compuesta por 12 costillas, las cuales podemos nombrar las 7 verdaderas, las 3 flotantes, las 3 falsas, perdón, y las flotantes. También podemos hablar de los órganos que cubre esta parte de la caja torácica, como están los pulmones, la tráquea, el corazón, el hígado y ciertos órganos que están ahí cubiertos por la caja torácica, que hacen la protección. Y en la parte del esternón podemos hablar de que tiene un manubrio, tiene la parte seguida, sería el cuerpo del esternón, y en su parte final, en la punta, se puede decir que el nombre es el sifoides, un huesito de la punta final. También podemos hablar de que las costillas están articuladas con el esternón por medio de un cartílago, y esa sería como la parte de la caja torácica. Si pasamos a la parte explicamos de la parte de la pelvis, la cintura pélvica, vamos a encontrar una articulación que sería la sacroiliaca, porque se une el sacro con la cresta ilíaca y toda la parte de la pelvis, y hacen una articulación. Entonces serían la parte de la cintura pélvica, está en la parte superior la cresta ilíaca, el ilio, el isquion, y podemos encontrar también el acetábulo, donde hace la unión de la cabeza del fémur, donde está el cuello del fémur. Hablando del fémur, también podemos encontrar la parte del trocánter mayor y el trocánter menor. También podemos encontrar en la parte intermedia de la cintura pélvica, la sínfisis púbica. Podemos ver los agujeros, el agujero obturador, y como tal esa sería la parte que forma los huesos de la cintura pélvica. Entonces esta sería como la pequeña explicación de la parte que forma como la parte media superior del cuerpo humano, que está formado por los huesos del cráneo, los huesos de la cara, la columna vertebral y la cintura pélvica. Muchas gracias, espero sea muy de su agrado mi explicación de este tema anatómico.